Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, distintos tipos de saludos según el momento del día que cada una está en sus respectivos países. Bueno, estamos en la penúltima actividad ya de este gran Congreso Americano de Mediación durante toda esta semana. Le comentaba a Delcy que hemos sabido que se han inscrito más de 6.000 personas, así que ha sido un gran evento. Bueno, esta hoy día es una entrevista que tengo el privilegio de hacer junto a Delcy Lagones de Aglim. Yo brevemente quiero presentarla y luego contarles un poco qué es lo que vamos a hacer en esta hora de conversación. Delcy Lagone es abogada, es mediadora, originaria de Perú, de la Sierra, y hace más de 20 años vive en Australia, en Canberra. En Canberra ha desarrollado una carrera vinculada a la mediación y al campo de la resolución y transformación de conflictos y es directora del Centro de Resolución de Conflictos en Canberra, consultora de la CAO del Banco Mundial, la CAO que es el mecanismo del recurso independiente para proyectos respaldados por los organismos del grupo del Banco Mundial que se ocupan del sector privado. Es parte además del equipo docente internacional que colabora con nosotros, con nosotras en los programas de formación de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Y bueno, el nombre que le hemos puesto a esta conversación, a esta entrevista, es Preguntas y Reflexiones desde la experiencia sobre el rol de la mediación y sobre la persona que media en los conflictos socioambientales. Digo que es un privilegio y un honor poder estar hoy día conversando con Delcy. Hemos tenido la suerte de conocerla personalmente, la hemos podido invitar a Chile en un par de ocasiones, nos ha colaborado, hemos estado con ella en un seminario, en talleres de capacitación, así es que, bueno, feliz Delcy, y como el título de esto tiene que ver con la persona de quien media en los conflictos socioambientales, yo quería partir preguntándote o pidiéndote que nos cuentes un poco de ti, que nos cuentes un poco tu trayectoria, qué pasó que te fuiste desde Perú a Australia y qué pasó que desde la abogacía, desde el derecho, te fuiste a la mediación. Bueno, en principio quiero saludar a todos los participantes y agradecerte a ti, Rosa María, y a los organizadores de este congreso. Estoy muy emocionada además porque como bien decías tú, Ochi, empecé esta trayectoria hace más de 28 años, cuando la mediación era casi una palabra prohibida, nadie la entendía y ver ahora, en el 2021, que tenemos un congreso de este tipo, enfocado específicamente a lo que es la mediación, realmente me emociona y tengo una fe increíble de que este movimiento, porque yo lo llamo así, es además un movimiento de personas interesadas en resolver conflictos de una manera pacífica y por lo tanto crear una sociedad mucho más pacífica, ¿no? Me preguntas y claro, podríamos conversar muchas horas respecto a cómo termino desde mi pueblito en la sierra, en los Andes de Perú, que se llama Huancayo, que casi nadie lo conoce, a vivir aquí en la capital de Australia. Obviamente ha sido un camino bastante arduo, convertirme primero de abogada a mediadora, que tampoco ha sido muy fácil. Luego de enfocar 100% casi ahora de mi práctica en lo que es la resolución alternativa de conflictos. Entonces, ¿cómo sale esta niña de un pueblito de los Andes a Canberra? Bueno, cuando terminé mi carrera tuve la suerte de ganar
2 becas para estudiar en Europa y eso me permitió hacer una especie de pasantía en Ginebra con las Naciones Unidas. Y tuve la suerte de participar además en la primera misión civil de las Naciones Unidas en Camboya. En Camboya conocí al padre de mis hijos y es un señor australiano y me convenció de que Canberra era un sitio muy bonito para vivir y bueno, decidimos hacer nuestra casa, nuestro hogar aquí en Canberra. Y bueno, eso es en sumario cómo termino de Huancayo, este pueblito en los Andes, a vivir ahora en Canberra, ¿no? En Australia. Delcy, el 2016, que fue la primera vez que viniste a Chile y que tuvimos la oportunidad que te entrevistaran en la radio Bio Bio, ¿te acuerdas? Y te entrevistó Ezio Moschati. Y una de las cosas que comentaste ahí en esa entrevista, pero también nos contaste a nosotros en un encuentro que tuvimos en la universidad, lo difícil que había sido para ti pensando en la discriminación, pensando en la discriminación racial, lo difícil que era para una mujer que venía de Perú, desde la sierra. Y esto me ha acordado mucho de esa historia, porque como tú sabes, hace pocos días en Chile, nosotras, eh, estamos viviendo un proceso constituyente, se inicia una convención constitucional y quien la preside es una mujer indígena mapuche. Y una de las cosas que ella ha dicho es justamente eh, ser víctima y haber vivido y vivir situaciones de discriminación racial, de clase, de machismo, y es una mujer muy capacitada, doctora en lingüística, pero es un granito en Chile que ella sea la presidenta de la Convención Constitucional. Entonces yo quería como que nos contaras un poco qué pasó en esa historia contigo. Bueno, sí, es una historia muy triste, ¿no? Que lamentablemente todavía la vivimos en muchas partes del mundo. Eh, el hecho de ser discriminada, de ser tratada de una manera diferente por pertenecer a un grupo étnico diferente o por tener un género diferente, es una historia muy triste. Y como digo, lamentablemente todavía la sufrimos en muchísimos países en el mundo. Eh, el ser, y no quiero utilizar la palabra víctima porque eso como que denota un poco que las personas que hemos sufrido en algún momento discriminación racial o de género, eh, tenemos como una actitud de tal vez de odio, de revancha. No es así. Yo creo que las personas que hemos sufrido estas discriminaciones, es más, nos da una cierta fortaleza interna, ¿no? Una suerte de tratar de que otras personas no pasen por lo mismo y tratar de que las personas que son las que contribuyen a esta discriminación entiendan de que no es la manera de vivir, no es la manera de construir una sociedad pacífica, una sociedad donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, que somos al final del día todos somos seres humanos, y respectivamente de dónde vengamos, de dónde hayamos nacido, de la clase social o incluso de la educación que tengamos. Entonces, sí, a mí me tocó muy, muy difícil, incluso en Perú, donde ahora
por lo que sé, esta cuestión del racismo, de la discriminación racial, ha sido en ciertos aspectos mellada un poco, pero todavía existe. En Australia he sufrido discriminación racial, porque, y no solamente sucede, fíjate, en ámbitos, digamos, normales, en una tienda o en la calle, sino también en conferencias internacionales donde uno podría pensar que la gente educada ya superó este tipo de conductas, ¿no? Pero me ha tocado vivir en una conferencia mundial que una persona se me acerca y me dice, usted dice que es australiana, pero en realidad no lo es, ¿no? Y yo le digo, ¿qué quiere decir? Que no soy aborigen, ¿no? Pero obviamente la señora pensaba que los australianos todos debían de ser anglos, ¿no? Pelo rubio, ojos azules. Entonces, esa es la temática, es lo que asumimos como personas de lo que alguien debe de parecer de determinada manera, ¿no? Y yo creo que en las escuelas, en la casa, necesitamos empezar esa educación, ¿no? Con nuestros hijos, con los más cercanos, de que todos somos iguales, ¿no? Y yo creo que esta retórica parece muy simple, pero es muy, muy cierta. Y no es hasta que uno sufre discriminación que uno entiende que realmente ese es el camino a seguir, que no debemos de discriminar a nadie por ningún motivo, ningún motivo. Gracias, Delcy, por compartir una parte de tu historia. Y tal vez no es casual, ¿no?, que estés en los temas que estás. Todos y todas, de alguna manera, llegamos a lo que llegamos y hacemos lo que hacemos porque tiene que ver con nuestra propia historia de vida, con nuestra biografía. Y, y bueno, sabemos que tú te toca trabajar en distintos tipos de conflictos, desde los conflictos familiares, interpersonales, comerciales y socioambientales. Eh, y quería ir un poco a ese tema, porque justamente es como el tema de esta conversación, ¿no? Y cómo has enfrentado tú como mediadora y como persona ese tipo de situaciones. Y recuerdo que una de las historias que nos contabas de los conflictos que te ha tocado, de los conflictos socioambientales, era uno en Camboya. Y ahí decías algo que era muy interesante, que tiene que ver con esto de lo que, porque era además, habían comunidades indígenas. Eh, la parte más débil, por una parte, en estas relaciones tan asimétricas que se dan, ¿no? Pero también entre los más débiles, también habían débiles entre los más débiles. Cuéntanos un poco de esa experiencia con los conflictos socioambientales. ¿Cómo ves esos conflictos? ¿Cómo ves a la mediación en esos conflictos? Sí, es una temática bastante importante, yo creo, en estos momentos, porque a partir de lo que estamos conversando sobre la discriminación racial y un conflicto socioambiental parte de la pretensión, digamos, del más fuerte, que puede, con todos los permisos legales, ir a una comunidad indígena, destruir el área y realizar un proyecto sin incluir el permiso social de las comunidades. Y tú sabes que en la mediación uno de los objetivos que tenemos como mediadores es de lograr la empatía. Entonces, ¿cómo lograr que estas multinacionales entiendan qué es ser una comunidad indígena donde anteriormente, antes de que el proyecto empezara, tenían una vida, si bien es cierto,
simple a ojos de los demás, además. No es digamos, el objetivo de tratar de cambiar el modo de vida de estas comunidades, sino de respetar cómo ellas viven, ¿no? Entonces, una manera muy simple de vida, donde van a sus ríos, pescan, recogen frutos, eh, hacen sus plantaciones, y que de un día a otro otra entidad, otra persona mucho más poderosa pueda venir y decimar todas estas fuentes de alimentación, de trabajo de estas comunidades. Entonces, es un área muy difícil donde uno tiene que trabajar mucho con ayudar a las partes, sobre todo a las partes más poderosas, en esto que tú llamas que hay un desbalance de poder, ¿no? Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en este caso que mencionas y en otros, de sacar a la persona, en este caso, por ejemplo, de las empresas, llevarlas del escritorio cómodo, en una oficina cómoda, en una ciudad con aire acondicionado, de llevarlos al lugar donde el proyecto que ellos han empezado ha tenido repercusiones tan devastadoras para estas comunidades. Y no es fácil porque muchas veces las decisiones de estos proyectos se toman en oficinas, no se toman en el lugar donde se va a realizar el proyecto. Y es por este motivo que estas personas no entienden el efecto que podría tener este proyecto en estas comunidades. Entonces, sí me ha tocado llevar a los representantes de estas empresas grandes al lugar donde el proyecto se ha realizado. Y ha sido un momento yo creo que de cambio mental en estos representantes cuando se dan cuenta in situ, ¿no? En el lugar, el daño causado, ¿no? Y además yo lo hago con las comunidades mismas que ellos hacen de guía, ¿no? Ellos nos llevan a los lugares y nos dicen, aquí veníamos antes a recoger frutas. ¿Y qué vemos? No hay nada, o tal vez hay árboles que no pertenecen a la foresta. Nos llevan a un río donde está contaminado y nos dicen, aquí veníamos a pescar. El río está muerto, obviamente. Y yo creo que esa acción de llevar a las partes, sobre todo a la parte más poderosa, de llevarlos en esa jornada de entendimiento y de construir esta empatía, me parece que es crucial en este tipo de conflictos socioambientales, ¿no? Porque no es solamente de ayudarlas a resolver el conflicto. La mayoría de este tipo de mediaciones lo que logra es simplemente un pago de compensación, ¿no? Financiera, mayormente. Pero yo creo que la mediación es mucho más que obtener un acuerdo. La mediación, como tú sabes, cuando se conduce adecuadamente, es también un cambio de actitud en las partes que están en la mediación. Y en este caso, en conflictos socioambientales, es tratar de que las empresas entiendan de que antes de empezar un proyecto en una comunidad indígena, es preciso tener el permiso social, no solamente el permiso legal o que el gobierno les dé una concesión o que tengan un impacto medioambiental adecuado, sino tener el permiso social de las comunidades. Es decir, que las comunidades estén de acuerdo
en que este proyecto se lleve a cabo. Además, existe también esta noción de que las comunidades no quieren participar en este tipo de proyectos de desarrollo. La mayoría están interesadas en participar en estos proyectos, pero siempre se quejan de que nunca los tienen en cuenta. O sea que las decisiones se toman sin el consentimiento de las comunidades. Ahora, también, Delcy, y eso lo vemos mucho en América Latina, eh, es que el daño ambiental que se ha ido produciendo, en Chile, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con, en el sur de Chile, con las forestales, que ha significado, aparte de la pérdida de las tierras para muchas comunidades, la pérdida del agua. Eh, entonces, pasa también que ahí se genera mucha. El daño produce también no solo daño ambiental, sino que produce daño social, produce daño en las personas, las comunidades muchas veces se quiebran internamente porque hay algunos que están en pro, otros que están a favor, y genera también mucha frustración, mucha rabia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa por una parte con un proceso de mediación o una facilitación? Pero ¿qué pasa también con la persona del mediador o de la mediadora? Al ver estos daños que son ambientales, que son personales, que son sociales, que son daños humanos. Es obviamente para los colegas que nos escuchan y para las personas que están involucradas en la mediación, me van a entender muy bien que la mediación es una profesión que tiene mucha carga emocional. Es decir, uno, incluso ya existe un término que se ha utilizado mucho en el ámbito de la mediación, de los mediadores, que es la fatiga emocional, la fatiga que uno, a través del ejercicio de esta profesión, uno tiene al final de una mediación. Cualquier tipo de mediación es muy cargada emocionalmente, ¿no? Y ¿qué hacer? O sea, uno ve, obviamente, cuando uno llega a una mediación y tenemos frente a nosotros personas que ya además habrán intentado resolver este conflicto de alguna manera. Entonces ya es un conflicto que ha escalado de tal manera de que necesitan un tercero, ¿no? Para ayudarlos. Entonces, uno ve muy seguido la injusticia de la situación, sobre todo si hablamos de conflictos socioambientales, como bien lo dices tú, hay una disparidad en muchos elementos, ¿no? No solamente es la disparidad económica, sino educativa y además política también, ¿no? Entonces, uno si parte como el tercero imparcial, y esto creo que lo conversamos en uno de nuestros talleres, es la imparcialidad versus la neutralidad. No, no se puede, yo creo, legalmente, por lo menos, pedir a una persona que no tenga opiniones internas, ¿no? Que no tenga uno estos conflictos internos. Por ejemplo, yo de ver las injusticias, el daño causado a las comunidades, al medio ambiente, no puedo dejar de pensar de que esto es una situación injusta. O sea, tengo rabia, tengo cólera, son sentimientos normales, humanos. Y claro, y la cuestión es, la pregunta es constante en mi mente. Todavía soy imparcial, a pesar de tener este conflicto interno, todavía soy imparcial y todavía puedo conducir esta mediación, ¿no? Esa es una pregunta que me imagino muchos de nosotros
nos hacemos a continuación de empezar un proceso de mediación, pero sobre todo en estos conflictos, ¿no? Como tú dices, no solamente hay una quiebra dentro de las comunidades, porque existen los elders, ¿no? Los miembros más ancianos que tienen una visión diferente. Los miembros más jóvenes de las comunidades tienen otra visión. Entonces ya ahí tienes un conflicto interno que a veces me ha tocado a mí mediar el conflicto dentro de una de las partes. Y luego, si nos ponemos también a hablar de las organizaciones no gubernamentales, que también son muy importantes en este tipo de mediaciones socioambientales, también existe una temática ahí, ¿no? La relación entre las ONGs y las comunidades, la relación entre la empresa y el gobierno, ¿no? La relación entre las comunidades y el gobierno local, por lo menos, ¿no? Entonces, es un ámbito bastante complejo, pero sí, es siempre la evaluación interna que uno tiene que hacer respecto sí, no es fácil, Ochi, pero no creo que les estoy diciendo algo nuevo. Ahora, alguien ahí en el chat preguntaba, Delcy, si es que solo tienen que entender las empresas o también tienen que entender los gobiernos, porque finalmente en estos conflictos las partes son múltiples, ¿no? Eh, ¿Cómo ves eso o cuál ha sido tu experiencia respecto de eso? ¿Dónde están las dificultades, por una parte, de los actores, de cada uno de los actores para poder sumarse? Porque finalmente son procesos que requieren voluntad, ¿no? Si no hay voluntad, bueno, acá no se puede avanzar Exacto. mucho. ¿Y qué Es pasa una también cuando pregunta. No, ¿y te escucho, Ochi. qué pasa también cuando hay partes que están muy resistentes o que se disponen a conversar, pero finalmente la resistencia es muy alta? Sí, es una pregunta muy pertinente, además, porque en este tipo de conflictos socioambientales, en efecto, el gobierno del lugar donde se realiza el proyecto es un agente, además, crucial en la implementación del acuerdo mediado. En muchos casos, uno tiene que trabajar con el marco legal, además, en este tipo de conflictos, ¿no? Uno no puede ayudar a las partes a acordar algo que esté fuera del marco legal del país donde se encuentra el proyecto. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Y en segundo lugar, sí, las partes que además de no estar directamente vinculadas, además, tal vez en el proceso de mediación, tienen un rol crucial, como el gobierno, ¿no? El gobierno tiene que darnos su bendición, además, para, en los casos que tenemos con el Banco Mundial, no podemos simplemente ir a los lugares y empezar nuestro trabajo. Debemos de tener una, yo le llamo la bendición del gobierno. En realidad es un protocolo donde el gobierno nos acepta como terceros imparciales para ayudar en la resolución del conflicto. Pero además, en mi experiencia, es importante incluir a los representantes del gobierno en algún momento del proceso de mediación. Y esto es importante porque, como decía anteriormente, la implementación del acuerdo mediado tiene que estar en manos del gobierno local o del gobierno nacional. Entonces, la pregunta no es si es que se debe incluir al gobierno, sino cuándo. Y esto es importante de hacer la invitación, la presencia de los representantes del gobierno, en qué momento de la mediación es
lo más eficaz? ¿En qué momento se tiene que llamar a los representantes del gobierno a ser partícipes del proceso de mediación? Ahora, esto hay que hacerlo también con mucha diplomacia, porque además hay que tener en cuenta que este proceso es confidencial. Y si las partes además no están de acuerdo en incluir a los representantes del gobierno, entonces ahí tenemos un trabajo adicional, ¿no? Como tú sabes, en la mediación no podemos ir a incluir a un tercero sin el acuerdo previo de las partes. Pero normalmente las comunidades, por ejemplo, tienen conocimiento y están además muy conocen de que si es que no se involucran los representantes del gobierno en algún momento, una vez que nosotros salgamos del área, una vez que se termine la mediación, son las comunidades las que van a seguir lidiando con los gobiernos locales. Entonces es importante y yo creo que es responsabilidad nuestra cuando hacemos este tipo de mediaciones de que involucremos a los actores importantes en la implementación del acuerdo. Y eso obviamente significa el gobierno. Ahora, hemos conversado varias veces contigo, Delcy, este tema de la confidencialidad en los conflictos o en las mediaciones en conflictos socioambientales, pensando, porque es un tema que genera cierta controversia, porque son conflictos de interés público. Entonces, si nos pudieras un poco comentar algo sobre este punto de la confidencialidad en procesos o en conflictos que son de interés público. Claro, tienes razón, en conflictos socioambientales existe el elemento de interés público en primer lugar, pero nosotros tenemos que entender que también existe el interés privado de las comunidades. O sea, es en cierto sentido, una dicotomía, ¿no? De interés privado e interés público al mismo tiempo. ¿Y a cuál de ellos le damos el peso correspondiente? Porque si vamos a una comunidad indígena, ellos nos dicen, bueno, nosotros somos dueños de esta área por cientos de años. Entonces sentimos que somos propietarios de esta tierra. Entonces para ellos el concepto de interés público no es el concepto que tiene un gobierno de lo que es interés público. Para las comunidades el interés es de preservar su tierra, de recuperar las áreas que tal vez hayan sido otorgadas en concesión, porque para ellos, como me dicen muy seguido, ellos me dicen, Miss Delcy, no tenemos un mapa, pero tenemos el mapa en la cabeza, porque hemos vivido en estas tierras por cientos de años. Entonces, si tú mantienes este diálogo con el gobierno te va a decir, bueno, es interés público y estas comunidades no tienen un papel, ¿no? Donde diga que son dueños de esta tierra. Entonces, ahí tú tienes de entrada otro conflicto. ¿Cómo poner estos dos intereses, digamos, en un mismo plano y cómo ayudar en principio a las comunidades a resolver el primer conflicto, que es el conflicto que tienen, el conflicto de sustancia con las multinacionales, y luego el conflicto que ya se genera, como te das cuenta, en la implementación del acuerdo si es que no traemos a los representantes del gobierno. Porque en sí, en realidad el gobierno nos dice muy seguido es de interés público, pero ¿cómo podemos nosotros obtener un acuerdo que esté dentro de los parámetros de interés público? Pero también teniendo en consideración el interés de las comunidades indígenas, ¿verdad? Ahora, en muchos países de América Latina, Delcy, los conflictos socioambientales se han ido haciendo más visibles por los propios movimientos sociales. Y bueno, incluso con costo, a costo de vidas, ¿no?
Hay Ujú. persecución claramente por los defensores y defensoras ambientales. Y ahí entonces, claro, eh, empiezan a aparecer complejidades, ¿no? Eh, ¿Qué dirías sobre eso? Y luego quiero empezar a comentarte algunas de las cosas que empiezan a activarse en el chat, porque estos temas empiezan a generar conversaciones interesantes. Eh, entonces, ¿cuál es la pregunta, No, Ochi? la primera, no, que lo que te comentaba era que en muchas situaciones en América Latina los conflictos socioambientales se hacen visibles por los movimientos sociales, por las protestas de los movimientos sociales. Entonces, bueno, Claro. ahí que cumplen estos mecanismos, ¿no? Bueno, lamentablemente cuando nosotros llegamos a eh, a hacer un assessment de este tipo de conflictos, ya en realidad ha habido una protesta inicial de las comunidades, de las ONGs que las apoyan y no han tenido una respuesta adecuada del gobierno local o del gobierno nacional. Entonces, sí, en efecto, hay lamentablemente pérdidas de vida humana y es una situación donde uno primero tiene que asegurarse de que no va a existir mayor peligro para las comunidades, por ejemplo, ¿no? Mm. Cómo empezar un proceso de mediación donde una de las partes está amenazada, por ejemplo, que no es tampoco una situación que es además muy común, donde los gobiernos muchas veces tienen intereses comerciales con las empresas que desarrollan estos proyectos y obviamente no lo generalizo, pero en muchas instancias el gobierno entonces apoya a las corporaciones, ¿no? Y entonces tenemos que actuar con mucho cuidado porque nuestra responsabilidad es, en primer lugar, tener en cuenta que las comunidades estén salvas, o sea, que no exista peligro de ninguna naturaleza contra estas comunidades. Entonces, como tú muy bien lo dices, existe ya eh, historia donde personas, organizaciones, guerreros medioambientales, eh, digamos, con la frustración evidente de esta situación, no les queda más que hacer, digamos, de tomar rutas de reclamos que son muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que es un poco entender el marco de todo esto. No, yo no creo que es un área muy fácil de, de controlar. Es muy obvio cuando uno llega nuevamente a estas áreas destrozadas, dañadas, que uno puede entender de dónde viene esta rabia, de dónde viene esta Mm. frustración, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado, ¿no? Y es por eso que este tipo de mediaciones no se resuelven en una semana o en dos. Nos toca a veces años, ¿no? 3 o 4 años para resolver este tipo de conflictos socioambientales, porque por la complejidad de los Hay una, actores, ¿no? hay una, te quiero empezar a comentar algunas de las cosas que se dicen en el chat, Delcy. Por ejemplo, dicen, una alternativa a preguntarnos si podemos ser imparciales es preguntarnos si el proceso de diálogo es una vía para que las partes afectadas accedan a justicia o a más justicia de la que tendrían sin el diálogo. Eh, ¿cómo, ¿Qué dice respecto de Sí, eso? sí, en efecto, hemos tenido muchos investigadores sociales interesados en el tema de
de la confidencialidad, además, en el proceso de mediación. Hay un investigador francés muy conocido que mantiene que los procesos de mediación en este tipo de conflictos socioambientales erode o quita los derechos de las comunidades indígenas de hablar francamente y públicamente por la confidencialidad, ¿no? Él piensa de que la confidencialidad mella, limita o corta los derechos de las comunidades de hacer público el conflicto. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Yo pienso, teniendo en cuenta los casos, obviamente no puedo decir los nombres, pero se me viene en mente casos en que las comunidades mismas me dicen que a través del proceso de mediación ellos han encontrado una voz. Y para ellos eso era lo más importante, porque cuando iban con sus quejas al gobierno local no los querían escuchar. Iban con sus quejas al gobierno nacional, no los querían escuchar. Y la mediación les da finalmente esa voz donde ellos pueden, en el marco de la mediación y en el marco de la confidencialidad, confrontar no solamente al gobierno local y al gobierno nacional, sino a la parte, a la empresa, a la multinacional que dañó sus tierras, que dañó sus forestas. Entonces, a mí como mediadora de escuchar esto, que proviene además de una manera muy honesta de los representantes de estas comunidades, ¿no? A mí me emocionó mucho cuando uno de ellos vino y me agarró las manos y me dijo, gracias por darnos una voz. Para mí eso fue un momento en el que, porque yo me preguntaba, ¿es este el mejor método? ¿Es este el mejor método de facilitar un diálogo entre dos partes tan diferentes, con ese desbalance de poder tan grande? Pero en ese momento me di cuenta de que para estas comunidades eso también es importante, tener esa voz en la que ellos pueden manifestar su cólera, ¿no? Y ha sido además muy importante, muy interesante ver que en las primeras reuniones conjuntas, las comunidades como que no tenían ese interés de hablar directamente con los representantes de las empresas. Pero gradualmente llegaban momentos muy graciosos donde uno de los representantes, por ejemplo, de la empresa decía, bueno, pero nosotros no hicimos tal cosa. Y el representante de la comunidad se paró y le dijo, yo te he visto a ti con tu bicicleta. Tú viniste a mi comunidad, hiciste esto y esto y esto y esto. Y para mí ese fue un momento dije, ok, estamos hablando de empoderamiento, ¿no? Cómo el proceso de mediación le da a las partes que no es tan, digamos, que está un poco desproporcionada en educación, en lo que fuera, esa digamos, valentía de confrontar, ¿no? Esa oportunidad de manifestar abiertamente la frustración, la cólera, etcétera, ¿no? Para mí eso es importante. Entonces, yo creo que el proceso de mediación como medio de facilitar un diálogo, si se hace bien, si se conduce bien, yo creo que es importante para ambas partes, pero sobre todo para las comunidades. Ahora, Delcy, complementando un poco esto de la confidencialidad, aquí alguien dice que en el caso que se comenta sobre comunidad indígena, ¿cómo se articula la confidencialidad con la información a toda la comunidad? ¿Se entiende que la comunidad acepta el acuerdo al que llegan sus líderes en una mediación confidencial? Claro. ¿Cuál es tu experiencia sobre esto?
Sí, además creo que lo hablábamos en una de los talleres también, es cómo son dos aspectos. Uno es la confidencialidad, pero el otro también es la representatividad, ¿no? Cuando tenemos conflictos socioambientales, obviamente hablamos de miles de personas y tenemos un proceso de selección de representantes. eh, y nosotros no, obviamente no mandamos ni sugerimos quiénes pueden ser los representantes, pero más bien ayudamos a las comunidades, vamos a las comunidades a tener una conversación con ellos, explicarles de qué se trata el proceso de mediación, eh, cuáles son cuál es el proceso y la necesidad de estas comunidades de elegir los representantes para el proceso de mediación. Ya en sí, este ejercicio es bastante complejo, porque Ujú. estamos introduciendo estos nuevos métodos a una sociedad que tal vez no entiende por qué tenemos que hacer esta elección de estas personas. Los ancianos de la comunidad tienen una idea, los jóvenes tienen otra idea, pero finalmente una vez que se obtiene, digamos, el acuerdo de las comunidades para elegir sus representantes, también tenemos que educarlos un poco, y digo educarlos, en realidad no me gusta utilizar el tema, la palabra educarlos, porque además las comunidades tienen tanto que enseñarnos. Un poco que me parece insultante decir que vamos a educarlos, ¿no? Pero ese es digamos, la palabra que se utiliza en este proceso, es capacity building, ¿no? Yo digo, no hay nada de capacity building para estas comunidades. Ellas tienen tanto conocimiento, tienen tanto que enseñarnos, ¿no? Pero para explicarles, por ejemplo, la noción de confidencialidad y cómo funciona, ¿no? Sí, en efecto, la persona que pregunta tiene razón. Cuando hacemos las sesiones conjuntas, los representantes de las comunidades llegan, que son 2 o 3 o 4, dependiendo de quienes elijan, y tenemos 10 o 11 o 12 comunidades, ¿no? Entonces tenemos ya cerca de 25 o 30 personas que representan a las comunidades y tenemos un protocolo donde todas las conversaciones que tenemos entre las partes en estas sesiones conjuntas son confidenciales, pero los representantes de las comunidades tienen la responsabilidad de compartir estas conversaciones confidenciales con los miembros de la comunidad. Entonces, ahí existe, bueno, un poco, yo le digo, un poco como el chicle, ¿no? Como el jeve, un poquito la confidencialidad, porque en este tipo de interacciones de los representantes de la comunidad, se van en una motocicleta o en una bicicleta y conversan con el miembro de la otra comunidad, que tal vez no es parte de la comunidad que está en el proceso de mediación. Entonces, uno tiene que entender que existen ciertas instancias donde la confidencialidad no se va a mantener 100%, pero hay un área en la que sí nosotros somos muy inflexibles, y esta es en no compartir la información con medios de prensa, por ejemplo, ¿no? Que esto es un problema muy agudo. Tenemos a menudo periodistas que nos siguen en este tipo de conflictos porque quieren la noticia y también quieren hacer entrevistas a las comunidades. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que ser un poquito mucho más estrictos en lo que es la confidencialidad, que no pueden, ninguna de las partes puede compartir
el contenido. Creo que nos cortamos un poco, Ochi. Sí, pero ahora bien, de nuevo, Delcy. Ok, Sí. ok. Entonces, decía que es importante en la confidencialidad tener ser estrictos, no necesariamente en lo que las comunidades puedan compartir entre ellas, sino entre los medios de prensa y las comunidades, ¿no? Eso sí nosotros hacemos bastante, somos muy estrictos en pedir a las partes de que si es que las partes quieren voluntariamente hacer una nota de prensa, la hagan conjuntamente y que se pongan de acuerdo, entonces es necesario. Y también lo permitimos, pero unilateralmente las partes no deberían compartir el contenido de estas conversaciones con la prensa, con el público en general. Ahora, acá hay un comentario, Delcy, que me hace mucho recordar algo que estuvimos conversando contigo a propósito de cuando estuvimos con lo del el proyecto de valor minero en Chile, ¿no? Y dice una persona, ojalá podamos avanzar en que los espacios seguros de diálogo no estén en conflicto con el principio de máxima publicidad, sobre todo si se trata de asuntos de interés público. Debería haber una obligación de hacer públicos los acuerdos que afecten el interés público. Y ahí hay una distinción que se hace en esta pregunta, y quiero preguntarte a ti cómo lo ves, que lo conversábamos contigo. Una cosa es comunicar lo que se ha conversado durante, y otra cosa es comunicar aquellos acuerdos, que es algo distinto. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, es preciso lo que dices, Ochi, la pregunta también es muy pertinente. Existe un malentendido en lo que es la confidencialidad de las conversaciones internas que se hacen dentro del proceso de mediación y en la publicidad del acuerdo final. O nosotros, por ejemplo, en muchos casos que tenemos con el Banco Mundial, hacemos le llamamos joint statements, ¿no? O notas de prensa, que las publicamos periódicamente. No solamente por interés público, sino porque las partes quieren manifestar públicamente que van avanzando en este proceso. Pero como bien lo dices tú, no es publicidad del contenido de las conversaciones, sino Uh-huh. es la publicidad de lo que las partes además quieren publicar. Y Uh-huh. esto obviamente en este tipo de conflictos, como bien dice la persona que lo pregunta, de interés público, el público necesita saber, ¿no? Y es por ese motivo que en este proceso de mediaciones socioambientales tenemos este espacio donde periódicamente se hacen notas de prensa o las partes publican ciertos acuerdos que ellos piensan que el público debe de conocer. Pero el acuerdo final, nuevamente, es además autonomía de las partes, si las quieren publicar o no, pero en la mayoría de las veces estos acuerdos sí son publicados. Porque Uh-huh. nuevamente, cuando se implementen estos acuerdos, se tienen que hacer públicos. Entonces, es imprescindible que tengamos esta transparencia, además, ¿no? Del tipo de acuerdos. Ahora, preguntan, ¿cómo funciona la aplicación del convenio 169 en un caso, en este tipo de casos? Bueno, como decía al principio, creo que sobre todo, obviamente, trabajamos mucho en países en desarrollo, ¿no? La mayoría de nuestras mediaciones eh, están en países donde los gobiernos de entrada desconocen la normatividad legal y acuerdos internacionales como el acuerdo que se menciona.
de la OIT y de otros organismos donde se reconocen los derechos de las comunidades indígenas. Es más, existen gobiernos, países donde tienen normatividad interna, donde se reconocen estos convenios. Pero una cosa es tener el reconocimiento y tener la ley, y otra cosa es implementarla. Entonces, ahí tenemos el problema en que en muchas ocasiones, lo que les decía al comienzo, las comunidades dicen, pero ¿por qué tenemos que probar que somos dueños de estas tierras? Vivimos aquí hace cientos de años, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y el gobierno les solicita un papel donde diga que son dueños. Entonces, si se le menciona al gobierno, bueno, ustedes además tienen esta ley, por ejemplo, la ley de comunidades indígenas, donde se reconoce además la propiedad de estas tierras a las comunidades indígenas sin necesidad de documentación escrita, etcétera. Pero todavía existe esta yuxtaposición, o digamos contradicción, no yuxtaposición, pero una contradicción entre lo que la normatividad legal tiene un país determinado y lo que en realidad se hace, ¿no? Por intereses tal vez económicos, políticos. Entonces, sí, ¿cómo conseguir eso? Es una pregunta mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo ir de tener ahora, estas normas que sí, que se ven muy buenas, pero nadie, no se implementan? Ahora, claramente, Delcy estaba leyendo una pregunta de Gachi. Delcy, el tema de la confidencialidad y la publicidad o la comunicación de aquellos aspectos, ya sean los acuerdos, es un tema. Yo, aquí ha salido bastante en el chat, creo que da para profundizar, para conversar mucho más. Es una conversación que yo creo que siempre genera visiones distintas. Yo propongo a quienes están interesados, interesadas, que en algún momento armemos una conversación sobre ese punto en particular. Ahora, tal vez, Delcy, este tipo de conflictos, trabajar en estos conflictos, genera en quienes participan de él, en este rol de tercero, muchas veces mucha frustración, porque son complejos, muchas veces no logran avanzar o genera frustración. No es fácil, no son fáciles. Muchas veces se caen, se camina un poco, pero hasta ahí se llega. ¿Y qué pasa entonces ahí con las personas, con esta tercera mediadora, con este equipo de mediadores? ¿Qué pasa ahí con las personas que median? Bueno, es una pregunta bastante adecuada para todos los que estamos en este congreso de mediación, porque yo no creo que exista un mediador o una mediadora que no haya tenido esta frustración, ¿no? Que uno piensa que ya las partes van a ponerse de acuerdo y de pronto una de ellas sale con algo y se tumba todo. Una de las partes te pide una sesión privada y en la sesión privada te dice que no, que se van, que no quieren participar más. O te dicen, te dan una información que no te permiten continuar la mediación, ¿no? Entonces, existen frustraciones diarias. Y esto ya va un poco con lo que hablábamos antes también en uno de los talleres sobre cómo cuidarse emocionalmente como mediador, como mediadora. Es un trabajo intenso. Tú no tienes solamente una persona, un cliente, tienes dos o más. O sea, no puedes
perder esa imparcialidad, aunque quieras, porque en tu mente tal vez piensas de que esta parte tiene razón, esta no tiene, pero un poco alejarse también, ¿no?, del conflicto, porque creo que compartí antes un colega mío, Tom Stodulka, aquí, un mediador muy reconocido. Él me dijo hace muchos años, Delcy, no trabajes más que las partes, no te involucres demasiado en la mediación. Y esto es muy natural en personas que, como nosotros, estamos en esta carrera, en esta profesión, porque nos gusta ayudar, ¿no? Entonces, es natural que uno quiera un poco ayudar más de lo que debíamos ayudar, y nos involucramos en el conflicto, y a veces nos convertimos en el tercero más del conflicto, pero no en el tercero que ayuda, sino que uno que como tiene un rol, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, un poco de cuidado en no inmiscuirse demasiado en el conflicto, tratar de mantener esa distancia sin dejar de lado la empatía, el deseo de ayudar genuinamente, ¿no?, a las personas que están en el proceso. Pero es un poco más el cuidado personal que debemos de tener, la salud mental además. Creo que hablábamos un poco más de meditación, ¿no? No mediación, meditación para los mediadores. Estrategias Y este de tipo de... autocuidado. Delcy, Exactamente, el me autocuidado. dicen, el autocuidado, me dicen por interno que tenemos que ahora viene el cierre del Congreso. Creo que tú has puesto varios temas que generan conversación, que generan discusión, que requieren más profundización. Así es que yo me quedo con la tarea y le digo a las y los participantes de este panel que podríamos, o de esta entrevista más bien, que podríamos poder organizar qué sé yo, un foro, un conversatorio sobre algunos de los temas que en este tipo de conflictos aparecen como muy relevantes. Delcy, muchas gracias nuevamente por tu generosidad, por estar conversando con nosotros, con nosotras en este congreso y por compartir tu experiencia. Así es que, bueno, si quieres te quedas al cierre. Ahora viene el cierre del congreso, así que estás cordialmente invitada. Bueno, yo ahora quiero darle el pase a quien preside este Congreso americano, que es Leonardo Tarán, quien ha hecho un gran despliegue de la Fundación Mediar. Así es que, bueno, doy el pase y agradezco Ochi, a la... antes que te vayas, discúlpame, ¿puedo decir algo? 2 segundos, Sí, que sí, sí, quería partir con una frase que la escuché en la India hace muchos años de un ex juez supremo de la Corte Suprema de la India, el honorable Venkatachalaya, y él dijo: la mediación protege nuestra civilización porque resuelve conflictos teniendo en cuenta la dignidad humana. Y eso me pareció muy lindo, y con eso quiero terminar. Disculpa por la interrupción. no, Gracias. muchas gracias, Delcy. Muchas gracias por esto, por esta frase final, por compartirla. Bueno, y gracias a todos y a todas, y gracias a los organizadores y organizadoras de este tremendo y mega congreso americano. Así que yo doy la pasada a Leo.